Los temas que yo considero que es más importante que dominen para poder contestar bien el examen de admisión es pues cuestiones relacionadas con los ángulos. Estos son ángulos internos del triángulo, son ángulos complementarios y suplementarios, que es lo que vamos a ver ahorita en este video, este tema. Y también algo que pues sí tienen que leer y sí tienen que estudiar. Y probablemente haga un video aparte, pero no puse aquí porque es una explicación algo más extensa y este video de por sí se va a hacer extenso, eso creo. Son los ángulos correspondientes. ¿Okay? Entonces, pues para empezar con cuestiones de ángulos internos y de ángulos complementarios, pues vamos a resolver un problema. Este es un problema que saqué del PDF que les mandé de matemáticas para la PAA, el examen de práctica. Es el problema 45, creo. Y pues ahorita está poquito adaptado. Pero vamos a ver de qué va la cosa. Vamos a resolver y se observa la siguiente figura. Aquí la tenemos. Y nos dice que el ángulo A mide 50 grados, el ángulo B mide 60 grados. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo X? Para resolver eso, vamos a ir otra vez desde el principio. Otra vez hasta los triángulos. Y cuando digo desde el principio, es desde el principio, desde la definición, ¿vale? Un triángulo es toda aquella figura bidimensional, cualquier polígono, como se les llama, que tenga tres lados, aquí marcados en rojo, tres ángulos que están marcados en verde y tres vértices marcados ahorita en azul. En base a algunas de las propiedades, principalmente los lados y los ángulos, se puede hacer una clasificación. Si los clasificamos según sus lados, tenemos triángulos equiláteros, donde todos los lados miden lo mismo. Este de abajo es lo mismo que este de aquí de la derecha y esos dos son iguales a este de aquí de la izquierda. Si vemos un triángulo equilátero, si nos dicen que es equilátero y nos dan la medida de un lado, digamos que esta base, este de aquí abajo mide 6 centímetros, inmediatamente sabemos, este lado de aquí mide 6 centímetros, este de aquí mide 6 centímetros. Tenemos también los triángulos isósceles, donde dos lados miden lo mismo. Aquí la base mide una cosa, mide por ejemplo 4 centímetros, y estos de los lados, este izquierdo, este derecho, miden lo mismo. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 3.5, lo que quieras. Pero dos lados son iguales, nada más dos. Y tenemos también los escalenos. Estos hacen lo que se les pega la gana. Puede tener, o sea, todos los lados miden diferente. Puede ser uno de 12 centímetros, uno de 5, uno de 27. Pueden ser un lado de 3, de 4, de 5, cualquier cosa, pero siempre y cuando ninguno de los dos lados mida lo mismo. Esa es la clasificación según los lados. Ahora vamos a la segunda parte, según sus ángulos. La verdad, no se usa tanto. Nada más hay uno que sí vamos a rescatar y lo vamos a volver a ver poquito más adelante, pero pues solo se los doy para que lo tengan. Pero pues les voy a hacer énfasis en lo que sí se tienen que aprender, ¿va? Los acutángulos son todo triángulo que sus ángulos internos, aquí tiene que decir ángulos, todo mal, aquí es ángulos, miden menos de 90 grados, es decir, son agudos. Aquí pues pequeño repaso de clasificación de ángulos. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, ángulo recto mide 90 grados, ángulo obtuso mide más de 90 y ángulo llano mide 180 grados. Les voy a voy a mandarles una imagen con la clasificación para que también tengan una guía visual, porque ese no lo tenía considerado aquí.
Pero bueno, el siguiente tipo de triángulos, que este sí es importantísimo que se graben porque ese lo van a usar mucho. Los triángulos rectángulos, donde uno de sus ángulos internos, en este caso este de aquí abajo, este de aquí, mide 90 grados. Es decir, es recto. Y tenemos finalmente los triángulos obtusángulos. Este casi tampoco se usa. O sea, no se usa la clasificación. Probablemente no lleguen y te digan, se tiene un triángulo obtusángulo de tal medida y calcúlale esto. No. O sea, porque por alguna razón les gusta más trabajar con triángulos rectángulos o a veces con con escalenos. Pero de todas formas, apréndanselo o ténganlo en mente por si las dudas, por cualquier cosa. Pero sí, obtusángulo es un ángulo obtuso, más de 90 grados. Ahora, cabe mencionar que estas dos clasificaciones no son mutuamente excluyentes. Eso también voy a mandarles una imagen aparte de distintas combinaciones. Se puede tener un triángulo, por ejemplo, isósceles acutángulo. Sí, sí se puede. Se puede tener un rectángulo isósceles. Sí. Un rectángulo escaleno. Sí. Pero no se puede tener un ángulo rectángulo equilátero. Porque si lo intentas dibujar, no te va a dar. Uno de los lados, mínimo uno de los lados, en un triángulo rectángulo tiene que ser más largo. Y más adelante vamos a ver más o menos qué onda con eso, ¿va? Pero pues sí tengan en mente de que estas dos clasificaciones no son excluyentes. Se pueden combinar de ciertas formas y como les digo, les voy a mandar una guía. No se preocupen, nomás chequen la imagen que les va a llegar. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a acordarnos de una propiedad súper importante que en serio les va a salvar la vida muchísimo en el examen. La suma de los tres ángulos internos de todo triángulo, no importa qué tipo, todos siempre, siempre, siempre van a ser 180 grados. Sumamos este ángulo, este de aquí y este de acá, 180. Nos venimos acá al triángulo escaleno, sumamos los tres ángulos, 180. ¿Qué pasa si no me da 180 grados? No se puede. Literal, no se puede. Siempre la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180. ¿Esto en qué nos ayuda? ¿O para qué sirve? Fácil. Nos permite sacar unas cuantas reglas, nos permite acordarnos de unas cuantas reglas que van a ser súper útiles cuando estén resolviendo problemas. Aquí tengo unos ejemplos, mira. 1. Todos los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. 60 más 60 más 60, ¿cuánto es? 180. Y esa es una propiedad muy importante porque, o sea, cuando vean un triángulo equilátero, con que les den una sola medida de un lado, ya van a saber todo lo que tengan que saber de ese triángulo menos el área. El área también les voy a explicar cómo se calcula. Pero nomás con que vean un lado, digamos que este ladito de aquí mide 2 centímetros. Ya sabemos cuánto miden todos los ángulos, 60 cada uno, y cuánto miden todos los lados, 2 centímetros cada uno. ¿Por qué? Porque es equilátero. O sea, ese sí, siempre que vean un triángulo equilátero, ya se van a saber la medida. Siempre de todos los ángulos es 60 grados. ¿Va? Segundo, dos de los ángulos de un triángulo isósceles miden lo mismo. Aquí está este dibujito, por ejemplo, tenemos los tres vértices marcados como A, B y C, tenemos los lados, que en este caso sería la recta AB,
la recta AC, esta de aquí, y la recta BC. Y tenemos los tres ángulos, nada más como cultura, no diría que cultura general, pero también algo que tienen que recordar es cómo a veces le dan nombres a los ángulos. Eh, por ejemplo, puede venir en algún lado que diga, es que el ángulo ABC. Órale, güey, ¿cuál es el ABC? Pues es el ángulo que la primera línea empieza en A, tiene su vértice, tiene una esquina en B, y luego se va hacia C. O sea, siempre que les den un nombre de un ángulo con 3 letras, la segunda letra, la letra en medio, es donde está el vértice, ¿sí? Donde se encuentran las dos líneas. Y las otras dos letras, la primera y la tercera, es con qué punto se unen o hacia dónde van. Entonces, por ejemplo, si les digo el ángulo BCA, sabemos que C es el vértice, es el puntito donde se cruzan dos líneas y está juntando la línea de C hacia B y de C hacia A, o sea, estos dos de aquí. O sea que este ángulo de aquí es el ángulo BCA. Pero bueno, volviendo aquí al tema, dos de los ángulos siempre van a medir lo mismo en un triángulo isósceles. Aquí lo tengo marcado, están los dos en azul, los dos tienen un omega y el otro está en rojo y es el ángulo alfa. Nada más para que se acuerden o a lo mejor ya se dieron cuenta, el ángulo diferente siempre va a ser el que está entre los dos lados iguales. Acuérdense que en un isósceles dos lados miden lo mismo, entonces el ángulo que esté formado, que esté junto al vértice de los dos lados iguales, va a ser el diferente de medida de ángulo. Más o menos para que lo tengan presente. Y finalmente, la suma de los dos ángulos agudos, estos de acá, de un triángulo rectángulo es igual a 90. ¿Por qué? Porque siempre que vean un triángulo rectángulo van a saber que uno de los ángulos, mide 90 grados. Entonces, si queremos que la suma total sea 180, pues la suma de los dos ángulos que faltan va a tener que ser 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es igual a 180. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el ángulo alfa es igual a 90, el ángulo beta y gamma pueden ser cualquier otra cosa siempre y cuando sumen 90 grados. Oye, ¿se puede tener uno de 89 grados y 1 grado? Sí. Sería un triángulo feo y larguísimo, pero se puede. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer uno de 80 y de 11? Ahí ya no. Ahí ya no se puede. ¿Por qué? Porque suman más de 90. En la suma total de todos los ángulos internos te va a dar más de 180 y ahí ya no se puede. Literal, no importa qué hagas, nunca vas a poder tener un triángulo con ángulos internos que sumen más de 180. Ahora sí les voy a hacer un poquito de énfasis, como una nota aquí. Sí se puede que, por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo gamma, cada uno mida 45 grados. ¿Por qué? Porque tenemos 90 más 45 es igual a 180. Sí se puede, pero no siempre es el caso. Para que estos dos ángulos midan lo mismo, estos dos lados también van a tener que medir lo mismo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo y vemos que los dos lados que conforman el ángulo de 90 grados miden lo mismo, inmediatamente vamos a saber que los ángulos que faltan miden 45 grados. O sea, imagínense que B fuera igual a 5 centímetros y que A también fuera 5 centímetros. Nada más con esa información ya nos dijeron suficiente, ya sabemos que beta y gamma van a ser 45 grados. Oye, pero Eduardo, ¿qué pasa si B equivale a 4 centímetros y A equivale a 3 centímetros? Ahí ya no se puede. Ya se nos acabó
no sé si diría nostalgia, ya no vamos a ir por el camino fácil, por el lado bonito, tenemos que hacer otros cálculos. Entonces, siempre que los dos lados que formen el ángulo recto midan lo mismo, los ángulos faltantes en un triángulo rectángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y rectángulo porque tiene un ángulo recto, van a medir 45 grados. ¿Verdad? Sé que puede estar poquito confuso, pero ahí sería cuestión de buscarle la lógica. Y pues también si les queda alguna duda o cualquier cosa, me pueden preguntar ya sea en el laboratorio, ya sea por WhatsApp. Y les intento explicar de alguna otra forma para que quede bien claro. ¿Va? Bueno, continuando con el tema, ahora vamos con una cuestión de cálculos. Bueno, perímetro está fácil, es la suma de la longitud de todos los lados. En este caso, si nos regresamos acá, ¿cómo calculamos el perímetro? A más B más C. No tiene tanta ciencia. El área es así. No me acuerdo porque en el examen de práctica sí venía un formulario, no sé si se los den, igual no es tan complicado, pero yo creo que sí. No sé si la siguiente video que haga sea de ecuaciones o sea de cálculo de áreas y volúmenes de varias formas. Ustedes me dicen cuál quieren primero. Pero sí, calcular el área es esta fórmula clásica, el de BH sobre 2. Tenemos la base es cualquier lado, no necesariamente tiene que ser el de abajo, pero sí por facilidad se toma el lado de abajo. Aquí tenemos dos triángulos y tenemos aquí marcada la base. La altura es poquito más abstracta, pero no mucho, no se preocupen. La altura es la distancia en línea recta perpendicular a la base entre el punto más alto, aquí, y la base. No se les vaya a ocurrir decir, sí, altura, voy a tomar la medida de este lado de acá. No, tache, se lo sacan mal. La altura a veces puede ser la altura a veces puede ser uno de los lados solamente en un triángulo rectángulo. En otros triángulos va a ser una línea imaginaria. ¿Se puede calcular? Sí. Pero eso a lo mejor lo podemos ver después. Generalmente les van a dar la altura y si no, luego les enseño cómo se saca. Es como una extensión de un concepto que les voy a dar, que de hecho pues ahí está abajo, ya se está asomando. El teorema de Pitágoras, que es una ecuación que nada más aplica en los ángulos rectángulos. Y es una relación entre la medida de los dos lados adyacentes al ángulo recto, que se llaman catetos, y el tercer lado que se llama hipotenusa. Tenemos pues la clásica fórmula, a lo mejor ya se hayan hasta enfadado de verla, de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Nuevamente este es como un tema ligeramente aparte, solo es importante que recuerden que existe y de todas formas si quieren se puede hacer otra lección con más cálculos de este estilo. Pero sí, pues A y B son los catetos, que son los lados pegados o que forman el ángulo recto, la C es la hipotenusa y siempre la C o la hipotenusa va a ser más larga que cualquiera de los dos catetos. ¿Okay? Esta relación se utiliza para calcular la longitud de cualquier cateto o de la hipotenusa siempre y cuando tengamos dos de los otros, las medidas de los otros dos lados. ¿Va? Este también es la base de la trigonometría, pero ese es otro tema mucho más aparte que yo la verdad no me acuerdo tanto, entonces denme chance de estudiar y si quieren luego nos metemos aparte de. Pero bueno, creo que eso ya es todo de los triángulos, así como lo más básico. Nuevamente cualquier duda, pregunta, la pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer en persona, pero bueno. Ahora vamos con los ángulos complementarios y suplementarios. Este es súper fácil, nada más son unos temas, unas definiciones prácticamente, pero que sí se tienen que saber. Ángulo complementario es cualquier grupo de ángulos que suman 90 grados. Dos ángulos de 45 grados son complementarios. ¿Por qué? 45 más 45 igual a 90.
Uno de 60 y 30 son complementarios. Uno de 75 y 15 son complementarios. 80 y 10, sí. 85 y 5, sí. 82 y 7, no, porque ahí te da 89. Siempre y cuando dos ángulos se sumen, o más ángulos, 2, 3, 4 ángulos, si se suman todos y nos da 90 grados, esos ángulos son complementarios. Otra vez, complementarios. Porque aquí yo sí me confundía mucho, la verdad, cuando vi este tema. Los suplementarios, miden 180 grados. O sea, se suman a 180 grados, perdón. Aquí tenemos ejemplos. 60 más 120 es igual a 180. Estos son suplementarios. 150 y 30 suman 180, son suplementarios. 70 y 110, suplementarios. ¿Qué pasa si tenemos 60, 20, 90 y 5? O sea, 4 ángulos. No, porque no suman 180. Entonces, pues nada más que tengan este concepto muy presente. Y otra cosa recomendada que pues creo que sí lo mencioné al principio, ahorita no está porque es una explicación más extensa, pero son los ángulos correspondientes. Esto es, les digo, más extenso, sí lo voy a tomar en otra lección, en otro tema, pero pues ahorita no porque por sí este ya se va a hacer ligeramente largo. Pero de mientras, sí, búsquenlo, estudienlo, cualquier duda me la hacen, cualquier pregunta me la hacen y pues vemos pues qué se hace básicamente. Pero bueno, ya habiendo recordado estos dos, bueno, estos temas y todos los conceptos que implican, podemos por fin responder el problema inicial. Primero vamos a tener que sacar o rescatar toda la información importante que nos dieron en el planteamiento. A veces sí va a pasar que les den un planteamiento de media hoja y nada más ocupan 2 datos. Así que esa es una habilidad muy importante que se va a tener que desarrollar. El leer el problema y ver qué de verdad me sirve y qué nomás lo pusieron de relleno para confundir. En este caso está súper simple, nos dan 2 datos y los dos sirven. El ángulo A mide 50 grados, el ángulo B mide 60 grados. Muy bien. Podemos observar aquí que el ángulo A y B y este C, que yo acabo de marcar, forman un triángulo. O sea que A más B más C, o la suma de estos 3 ángulos internos, nos tiene que dar 180. Así que con eso podemos calcular cuánto mide el ángulo C. Aquí creo que me faltó poner una fórmula, pero imagínense que tiene 180 es igual a más B más C, entonces lo despejamos. Ojalá sí se acuerden de qué es un despeje, si no, pues eso lo podemos ver también un poquito más adelante, con cuestiones de ecuaciones, pero pues se despeja y nos da esta fórmula, que el ángulo C es igual a 180 menos la suma de A más B. Luego lo sustituimos. 180 menos 50 del ángulo A y 60 del ángulo B es igual a 70. El ángulo C mide 70 grados. ¿Pero qué observamos? Bueno, primero nos piden el ángulo X, no el ángulo C. ¿Qué observamos? Estos dos ángulos están formando un ángulo llano. La suma de los dos es 180. Eso significa que son suplementarios. Suplementarios, suman 180, no complementarios. No se vayan a confundir porque yo sí le sufrí mucho con eso. Eso significa que la suma del ángulo C y el ángulo X nos tiene que dar 180 grados. Nuevamente lo despejamos como ya hicimos previamente y tenemos que el ángulo X, este de aquí, es igual a 180 menos el ángulo C. Eso significa que el ángulo X es igual a 180 menos 70, este valor que obtuvimos antes. Por tanto, el ángulo X es igual a 110 grados. Como les digo, esta es una versión ligeramente adaptada, un poco hecha más fácil del problema 45 del PDF que les mandé. Si quieren pueden intentar resolver el problema 45
De todas formas, esta solución ya les va a dar una pista grandísima de cuál es la respuesta, pero pues de todas formas sirve de práctica, ¿va? Entonces, pues creo que eso es todo por ahorita. O sea, nuevamente, recordatorios finales. Dudas, preguntas, aclaraciones, las pueden hacer por WhatsApp, las pueden hacer en persona. Lean, por favor, por su... Más les vale, básicamente, por su propio bien, por su propio beneficio, lean también cuestión de ángulos correspondientes. De todas formas, va a ser... Voy a intentar hacer un video de eso. Me comentan también si prefieren que el siguiente tema o cosa sea resolución de ecuaciones o cálculo de áreas y volúmenes. ¿Ok? Y creo que ya sería todo. Y creo que sí, entonces, pues buena suerte y quedo al pendiente de cualquier cosa que ocupen.